Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Señor por este tiempo que Él permite por su gracia para que le demos ese verdadero culto. Padre, muchas gracias por tu cuidado y por tu amor. Gracias porque cada día estás con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Cada día nos guías, cada día nos guardas en el hueco de tu mano y cada día obras con tu poder a través de cada uno de tus hijos. Que tu nombre sea glorificado con poder, que podamos aferrarnos fuertemente al pacto eterno, al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que en este tiempo, Señor, estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que estés quitando todo afán, todo temor, toda inseguridad, todo engaño de nuestras vidas, y que podamos experimentar esa paz que solo tú puedes dar, Señor, y que supera y trasciende a todo lo que podemos imaginar. Que tu reino se establezca con poder a través de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que en este día encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 23 al 31. Dice la preciosa palabra del Señor. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo, les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de tu palabra podamos experimentar esa verdadera sanidad en cada área de nuestras vidas. Que a través de tu palabra que es viva y eficaz, que es espíritu y vida, podamos estar levantándonos como cumbres espirituales, que nos des la plenitud, la llenura de tu Espíritu Santo, para que en cada lugar que estamos, a través de nosotros resplandezca la luz del Evangelio y quebrante toda la oscuridad. Especialmente utilízanos para traspasar este pacto a las siguientes generaciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Cada uno de los remanentes representativos de la Biblia, ellos, en medio de dificultades tremendas que quizás nunca tengamos que enfrentar, situaciones límite en sus vidas, ellos pudieron tener victoria. No solo estuvieron firmes, sino que incluso pudieron disfrutar de las respuestas por adelantado.
pudieron ser utilizados como un canal, un instrumento poderoso que Dios utilizó para cambiar totalmente, para bloquear los desastres de toda su época. José sufrió grandemente en la familia. La verdad que las relaciones familiares no son fáciles. Nos amamos mucho, ¿verdad? Quizás por eso es que somos tan heridos, pero también hay desavenencias, porque es algo que Dios ha creado y Satanás siempre quiere destruir. Pero José, aunque sufría esa situación, él perdió a su mamá teniendo apenas 3 añitos y tenía 10 hermanastros mayores que iban a por él. Pero ciertamente, ¿qué secreto tenía José que pudo levantarse, pudo estar siendo utilizado para cambiar su época, para salvar a su familia, incluso perdonar a sus hermanos? Y la vida de Samuel, él estaba solo. Lo abandonaron en el templo, lo llevaron como un nazareo desde que era apenas un niño. Sentiría muchísima soledad. También muchas personas en este tiempo, a pesar de las redes sociales, se encuentran en gran soledad. Y uno puede estar solo rodeado de una multitud de personas, ¿verdad? Puede sentir también soledad. Pero Samuel, ¿qué secreto tenía? ¿A qué se aferraba Samuel que pudo superar esa gran dificultad? No solo eso, sino que a través de su vida se restauró el Evangelio, se salvó su nación. Incluso esa bendición no se quedó en él, la traspasó a David, que fue también un gran líder que cambió también su época. ¿A qué se aferraba este Samuel? ¿A qué tenemos que aferrarnos nosotros? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre y lo que ellos experimentaban es lo que Dios, por su gracia, quiere que cada uno de nosotros, cada día, estemos experimentando. A través de Jesucristo, Dios nos ha dado todas las cosas. Somos ricos, tenemos la mayor bendición. Por eso no tenemos que ser engañados cada día. Yo no tengo que vivir guiándome por lo que veo. No tengo que vivir guiándome por lo que siento. Ahí Satanás me engaña demasiado. Los hijos de Dios viven aferrados al pacto, a la palabra. Cuando creemos la palabra de Dios, cuando creemos a través de la fe como un niño que Jesús es el Cristo, en ese momento se levanta esas bendiciones del trono celestial. Dios, que es todopoderoso, creador, sustentador de todas las cosas, que está en su trono con sus ejércitos celestiales, es nuestro respaldo. Pero hay que creer conforme a la palabra. Por eso cada día hay que tomar, seguir, obedecer la palabra de Dios. En ese momento vamos a ver la respuesta. Y tomando la palabra, tenemos que estar orando. ¿Cuánto? 24 horas. Si estamos un minuto sin respirar, ¿qué ocurre? Bueno, alguien aguanta, ¿no? Pero 2 minutos ya aguantan menos. 3 minutos nos ponemos morados y ya podemos perder la vida, ¿verdad? Pues nuestro respirar espiritual es mucho más importante. Hemos sido creados para estar orando, alabando, adorando a nuestro amado Dios. Para eso nos creó, para glorificarle. Estábamos separados, pero gracias a Dios, a través de Cristo, Él ha abierto el camino para poder regresar a Dios. Y tenemos ese camino abierto. Cada día hay que estar en la presencia de Dios, tomando la palabra y orando esa oración para que se cumpla su plan. Si estamos orando nuestros propios títulos de oración, no funciona. Dios sabe todo. Nuestras vidas es para que su voluntad se cumpla. Hágase tu voluntad como en los cielos, aquí también en la tierra, en mi vida, en mi familia, en mi empleo, en mi trabajo. Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Por eso, tomando cada día la palabra a través de la fe, tenemos que orar, ese respirar espiritual, no solo pedir, dar gracias a Dios, orar para que se cumpla su plan
en medio de cada circunstancia, porque Dios tiene un plan. En todo lo que nos acontece cada día, hasta en lo pequeño, Él tiene un plan para que su nombre sea glorificado a través de nosotros. Pero si no oramos con la palabra, somos engañados, ¿verdad? Nos desanimamos, caemos, no nos damos cuenta de ese plan y pensamos que las dificultades realmente son dificultades, pero para los hijos de Dios no es así. Las dificultades son el camino de la respuesta, son el camino de la bendición. Por eso cada día tomen la palabra, crean la palabra. Cristo, solucionador de todos los problemas. Cada día oren, 24 horas. Cuando viene un acontecimiento, oren. Cuando viene una situación, oren. Señor, ¿cuál es tu plan en esto? ¿Qué quieres hacer a través de esta situación? Y lo vamos a poder ver. Y en ese momento, Dios va a levantar esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden responder esa respuesta que trasciende el tiempo y el espacio? ¿Qué quiere decir eso? No hay espacio, no hay distancia a través de nuestras oraciones que son conforme a la voluntad de Dios. Puedo estar orando aquí desde Corea y Dios bendice en cualquier parte del globo y también con su vida. A través de los hijos de Dios tenemos la misma respuesta. Por eso orando para que su plan, su reino se establezca, trasciende el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque la respuesta que Dios va a dar no solo es para el presente, va a alcanzar hasta las siguientes generaciones. Trasciende el tiempo. Llega al futuro esa bendición de la respuesta a nuestra oración. Vean la vida de Ana. Ana estaba orando por cosas físicas, engañada, ¿verdad? Dame un hijo, para pelear con Penina. Pero luego lo entendió, pudo ver el plan de Dios. Hoy hace falta un remanente, un evangelista para restaurar el evangelio. Ahí cambió su oración conforme al plan de Dios y se levantó esa respuesta. ¿Quién fue? Samuel. Esa respuesta trascendió el tiempo y el espacio. Esa respuesta de Samuel alcanzó a muchas generaciones. ¿Por qué? Porque a través de Samuel no solo se salvó su pueblo, él traspasó el pacto a David. A través de David, él preparó todos los materiales para levantar el templo que lo levantó su hijo Salomón. Llegó una respuesta para 1000 años y son las respuestas de oración que el Señor nos va a dar cuando tomamos el pacto, cuando oramos buscando su plan. Y se levanta la luz del Evangelio a través de nuestras vidas, que va a alcanzar nuestras familias, nuestros campos, pero también hasta lo último de la tierra. Por eso vemos el pasaje de hoy. Era una gran crisis, una gran dificultad. Pablo y su equipo, en su segundo viaje misionero, llegan a Macedonia, Europa, y empiezan a predicar allí en Filipo. Dios obra, abre el corazón de Lidia, una gran empresaria, un discípulo preparado. Dice que Dios abrió su corazón porque Dios hace la obra. Tiene todo preparado para los evangelistas. Y esta mujer los arrebató a los evangelistas, los llevó a su casa casi a la fuerza. Y allí su familia se salvó. Allí se levantó la iglesia de Filipo. Y luego había una muchacha divina, Hechos 16, del 16 al 18, que iba todo el día molestando. Pero Pablo, en el nombre de Jesús el Cristo, echó fuera, liberó a esa muchacha, porque ese es el poder de Cristo que quebranta la obra de la oscuridad. ¿Cuál fue la respuesta? Los dueños se enfadaron, se les había acabado el negocio, ganaban mucha plata a través de su criada, de su sierva divina. Pero era la obra de Satanás. Utilizó a esos dueños porque Satanás solo teme una cosa: a Cristo y a los que predican que Jesús es el Cristo. Por eso se levantó una gran persecución. Dice que les empezaron a azotar con varas. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Y los metieron en prisión. Pero fíjense algo muy interesante. Pablo y Silas estaban editados en la palabra. Ellos creían totalmente en la palabra de Dios. Y en esa situación, ellos estaban orando, buscando el plan de Dios. Pablo era ciudadano romano. Él podía haber dicho, soy ciudadano romano, se hubiera acabado
el que les azotaran y, por supuesto, no lo podían meter en la cárcel sin un juicio previo. Eso era una de las cosas que podían estar disfrutando los ciudadanos romanos. Era muy estricto, pero él no dijo nada. ¿Por qué? Estaba orando, buscando el plan. ¿Cuál es tu plan en esto? Él no estaba pensando en él, ¿verdad? Por supuesto, no le gustaba que le azotaran injustamente o que lo metieran en la cárcel, pero él estaba orando y se cayó porque sabía que Dios tenía un plan. Lo metieron allí juntamente con Silas en una celda súper oscura, profunda, los ataron con cepos. ¿Y qué estaban haciendo allí, en la celda, a medianoche? Estaban alabando a Dios, estaban orando, porque ellos estaban no mirando físicamente su situación, ellos estaban aferrados a la palabra. Ellos estaban orando, sabían que Dios tenía un plan ahí. Y al orar con la palabra, ¿qué sucedió? Dice que se levantó un gran terremoto. ¿Y qué es eso? Ciertamente ahí se levantó esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y a través de eso, la luz del Evangelio pudo llenar la prisión, pudieron predicar a ese carcelero que recibió a Cristo, no solo él, toda su familia. Ese era el plan que Dios tenía. Por supuesto, muchos de los presos también escucharon ese evangelio que estuvieron predicando y muchos de ellos, aunque no consta escrito, seguramente también se convirtieron. Ciertamente, si estamos tomando la palabra, no siendo engañados, orando en medio de las situaciones, ciertamente se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y la luz del Evangelio empieza a iluminar a través de nuestras vidas, y las almas que Dios tiene preparadas son salvadas. Por eso tenemos que estar disfrutando esa oración que en verdad trasciende el tiempo y el espacio. Esa es la bendición de la oración. ¿Dónde encontramos la felicidad? ¿Dónde? ¿Haciendo el qué o qué? ¿Es usted feliz? Lo hemos pensado. La verdadera felicidad es ese tiempo de oración, ese tiempo de culto a Dios, cuando de verdad estamos adorando en espíritu y en verdad a nuestro Dios, como dice la palabra, con todo nuestro corazón. Ese es el momento de mayor felicidad. Por eso tenemos que tener un tiempo marcado de oración, ¿verdad? Estamos tan ocupados, siempre hay cosas, y si no las hay, Satanás las va a poner. Porque él siempre va a intentar impedir que estén determinando ese tiempo tan importante, ese tiempo marcado de oración, para estar orando en ese tiempo y luego, cuando están en el campo, en la calle, puedan orar 24 horas. David lo pudo experimentar, por eso en el Salmo 23:1 él escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa tiene que ser nuestra confesión. Nada me faltará. Si estamos disfrutando de Cristo, si estamos experimentando que realmente Jesús el Cristo es suficiente, en Él estamos completos, en Él no nos falta nada. Pero hay que empezar a disfrutar de Él con esa oración cada día, 24 horas, en cada momento, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, 24 horas. Y al tener esa oración viva en cada momento, con cada acontecimiento que viene, hay que orar. Y ahí ciertamente tenemos paz. Ahí ciertamente no somos movidos. Y vemos cómo realmente Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Qué ocurrirá entonces si estamos disfrutando de esa oración? Vamos a experimentar 5 poderes que aparecen en la palabra y que son para los hijos e hijas de Dios. Vamos a disfrutar ese poder espiritual. Las últimas palabras del Señor Jesús antes de resucitar, o sea, antes de ser ascendido, Él dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él ha prometido el poder, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, Él nos guía y Él obra cuando estamos orando. Por eso, si estamos disfrutando esa oración a tiempo marcado, pero también 24 horas, vamos a gozar de ese poder espiritual, ese poder que en verdad trasciende también el tiempo y el espacio. No solo el poder espiritual, también el poder intelectual.
Dice en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios tiene toda la sabiduría. Si estamos disfrutando 24 horas, Él nos va a dar la sabiduría de Dios. Daniel, el remanente Daniel, él experimentó esa sabiduría, ese poder intelectual. Pudo ser más sabio que todos los sabios, magos, adivinos que tenía Nabucodonosor, el emperador más importante de ese tiempo. No encontró una persona con más sabiduría que Daniel. ¿Pero quién le dio a Daniel esa sabiduría? Por supuesto, Dios. Porque Daniel, como dice en Daniel 6:10, él 3 veces al día se metía en su cámara y oraba a tiempo marcado. Él oraba dando gracias a Dios, tomando el pacto, esa oración que trasciende el tiempo y el espacio. Y Dios le dio el poder espiritual, pero también el poder intelectual, el poder de la sabiduría. ¿Cuál es el tercer poder que vamos a disfrutar? El poder físico. Dice en Josué 14:11, Caleb está declarando, con 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. 85 años. Y está diciendo, yo creo la palabra. Hace 45 años Dios a través de Moisés me dio un pacto, que esta tierra me la iba a dar a mí y a mi descendencia, y aunque hay gigantes, anaceos, Dios está conmigo, tengo la misma fuerza. ¿Por qué? Porque dentro del Evangelio, si estamos teniendo esa vida, ese poder espiritual, intelectual también, Dios nos va a dar el poder físico. ¿Para qué? Para ser testigos. Necesitamos el poder físico para predicar el Evangelio. Muchos años, ¿verdad? Ir hasta lo último de la tierra. Por eso Dios también nos da ese poder físico y también, por supuesto, el poder económico. ¿Para qué? La economía es necesaria, no es lo importante, es necesaria, pero solo para una cosa. ¿Para qué? Para hacer el evangelismo, las misiones. Hay una economía de la luz que Dios tiene preparada para los que están predicando el evangelio. No es que ellos van buscando la economía, no. Así no funciona, sino que la economía de la luz les sigue a los que están predicando el evangelio, a los que en primer lugar quieren proclamar solo el Evangelio de Jesucristo. Ahí Dios levanta la economía de la luz para que se pueda cumplir ese deseo, que es el deseo de Dios, para levantar a los remanentes. Y David, que pudo preparar todos los materiales bien caros para levantar el templo, él lo sabía. ¿Quién le dio esa bendición para poder comprar tantos materiales? Porque era el plan de Dios, era para levantar la iglesia, para proclamar el Evangelio. Por eso Dios le dio esa economía. En Primera de Crónicas 29:12 dice David, las riquezas y la gloria proceden de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Mío es el oro y la plata, dice la palabra. ¿Pero para qué es? No para buscar el oro y la plata. Ahí fracasamos. Para predicar el Evangelio. Si predicamos el Evangelio, todo lo demás se encarga Dios, no es lo importante. Pero Él también va a dar ese poder económico para que se cumpla su plan. Ese quinto poder, el poder humano, porque no podemos hacer la evangelización del mundo nosotros solos. Él tiene esos discípulos preparados. El mismo Señor escogió a 12, ¿verdad? Y también Pablo, Dios le dio discípulos que Él tiene preparados en nuestros campos. Y también necesitamos tener ese poder humano, esos discípulos, para juntos conquistar nuestras regiones, nuestras naciones, hasta lo último de la tierra. Por eso, el capítulo de Romanos 16, hay una larga lista de obreros, de discípulos que Dios le dio a Pablo y juntos fueron utilizados para llevar este evangelio a todo el imperio romano, la evangelización mundial. Por eso tienen que estar orando 24 horas. Esa oración que en verdad trasciende el tiempo y el espacio. Y ahí, ciertamente, al tomar el pacto de Cristo a través de la fe, vendrán esas bendiciones del trono celestial. Dios enviará a los ángeles, la oscuridad será quebrantada. Al orar, ciertamente podremos encontrar el plan de Dios.
y resplandecerá la luz del Evangelio. Veremos ese diseño que Dios tiene preparado para el evangelismo. Esa es la manera de Dios. Por eso que estemos entendiendo conforme a la palabra las bendiciones tan tremendas que tenemos por gracia de Dios a través de Cristo y sobre todo que estemos experimentándolas cada día. Lo importante no es que uno pueda hablar o predicar de la oración, es algo bueno obviamente, pero lo importante es que ore. Tenemos que orar. 24 horas. Ana empezó con una oración incorrecta, pero el orar es tan importante que si empezamos a orar, aunque sea incorrectamente, Dios nos va a dar sanidad y vamos a empezar a entender el plan de Dios. ¿Cuál es el plan absoluto de Dios? Nuestra oración, como la de Ana, va a cambiar, porque vamos a recibir sanidad. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando esa oración, la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Esa oración a tiempo marcado como Daniel, esa oración continua. Efesios 6:18 dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. Y Pablo estaba en la cárcel escribiendo esa epístola, pero él oraba continuamente. Desde la cárcel estaba haciendo la evangelización mundial, orando con esa promesa. Dios nos da promesas de respuesta a la oración. Juan 14:14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso tenemos que orar y disfrutar esa oración conforme al plan y al deseo de Dios, que Dios da respuesta de manera concreta. Si estamos enfermos, es el momento de orar y ser llenos del Espíritu Santo. Si estamos en crisis, es el momento de orar para que se levante ese milagro de Dios para la evangelización. Si tenemos problema en nuestro negocio, en nuestro trabajo, es el momento de orar y estar experimentando el poder de Dios. Por eso estén orando. Habrá veces que tendrán que esperar. Habrá veces que no será una oración normal, será clamar, pero que oremos continuamente, porque es el arma que Dios nos da, es el poder para transformar las vidas, las familias. Dios, cuando oramos con el pacto de verdad, responde esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando, tomando fuertemente esta palabra. Y en este día, como cada viernes, vamos a tener un tiempo también para orar de manera práctica. Y vamos a estar orando para que el Señor nos esté ayudando a disfrutar de esos 5 poderes. Es una oración que vamos a dejar grabada para que también ustedes cada día la puedan estar realmente realizando, disfrutando. Porque a veces sin darnos cuenta nuestras oraciones son para pedir por problemas. Y sin darnos cuenta, incluso orando, estamos pensando en los problemas. Eso no funciona, ¿verdad? Tenemos que orar también con gratitud, orar pensando en las bendiciones que tenemos, orar proclamando el pacto de Jesucristo. Eso nos va a dar gran sanidad, gran poder y nos va a restaurar totalmente espiritualmente. Por eso en este tiempo les invito que puedan estar repitiendo delante del Señor esta oración. Padre, te agradezco porque en este momento permites que ore aferrándome al pacto. Creo que Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas y el dueño de mi vida. En este momento, lléname del Espíritu Santo. Te agradezco por abrirme el camino para que me encuentre con Dios. Te agradezco por librarme de los desastres y maldiciones que vienen como consecuencia del pecado. Gracias por sacarme de la esclavitud del diablo y poder disfrutar mi identidad y autoridad de ser tu hijo. Creo que Jesús el Cristo es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Oro en el nombre de Jesús el Cristo.
Amén. Vamos a orar por ese primer poder que muestra la palabra, que podemos estar y debemos de experimentar cada hijo e hija de Dios, el poder espiritual. Repita conmigo: Padre, que pueda ser lleno del poder espiritual que tú provees, que en este momento me des el poder espiritual para prevalecer en la lucha contra mi yo, en la lucha contra el mundo y en la lucha contra la oscuridad. Padre, quita toda incredulidad, todo humanismo, toda debilidad espiritual, que pueda ser sanado en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Ayúdame a disfrutar que tú estás conmigo 24 horas, aferrándome solo al pacto de Jesús el Cristo y al pacto de la evangelización mundial. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a tener un tiempo de orar también por el poder de la sabiduría. Esa sabiduría que sea también un camino para proclamar el Evangelio, para glorificar a Dios. Repita conmigo esta oración. Padre, que sea lleno de tu sabiduría. Permíteme recibir esa sabiduría que vence todas las ideologías de este mundo, todas las filosofías engañosas, que pueda ver el campo y también el plan que tú tienes para que tu reino se establezca. Dame también sabiduría para saber esperar, para saber actuar recibiendo tu guía de manera perfecta. Dame sabiduría para salir de toda incredulidad, de toda confusión que oscurece mis pensamientos. Quita toda ignorancia que viene del poder de las tinieblas. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar también por el poder físico. Necesitamos el poder físico para proclamar este Evangelio. Por eso, ciertamente, con motivo de la evangelización, Dios va a dar respuesta a nuestra oración. Repita conmigo: Padre, dame esa salud física para cumplir la misión que tú tienes preparada para mi vida. Permíteme ese poder físico para vencer toda debilidad, toda enfermedad, para poder continuar predicando el Evangelio. También ayúdame a tener diligencia haciendo ejercicio cada día, a comer correctamente porque soy templo de tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo y levántame como un testigo. Que pueda recibir esa fuerza física y que pueda levantar mis alas como las águilas para glorificar tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar por ese cuarto poder, el poder económico, la economía de la luz, para cumplir el evangelismo, las misiones y para levantar a los jóvenes, a los niños, a los remanentes, la siguiente generación. Repita conmigo: Padre, permíteme el poder de la economía de la luz para proclamar tu evangelio a todo el mundo. Como Isaac, como David, a causa del evangelio, levanta esa economía para salvar la iglesia, para hacer el movimiento del evangelismo, para hacer el movimiento de los remanentes. Gracias, porque tú la tienes preparada para cumplir las misiones mundiales. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Y vamos a orar también por ese quinto poder, el poder humano, el poder de los discípulos.
en nuestros campos, Dios tiene ya esos discípulos preparados. Y cuando estemos tomando la palabra, orando, teniendo esa fuerza espiritual, Dios nos los va a hacer encontrar. Por eso tenemos que estar orando cada día, para que Dios nos dé esa bendición del encuentro y levante los discípulos para que juntos nuestro campo sea salvado. Repita conmigo: Padre, permíteme tener el poder de los discípulos, para que se levanten las obras de tu reino en mi campo. Dame la bendición del encuentro con esos discípulos que tú ya tienes preparados. También discípulos entre los remanentes para salvar mi región. Que abras la puerta para encontrarlos, que se pueda levantar un equipo para el evangelismo, para salvar mi región, mi nación y hasta lo último de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a tener un tiempo allí donde estamos para orar, para que podamos, en verdad, como nos muestra la palabra, poder cada día aferrarnos al pacto, orar, planificando y levantándonos con ese poder espiritual para ser testigos en cada lugar que estemos. Vamos a tener un tiempo para orar todos juntos. Padre, muchas gracias, Dios, que estés obrando con poder en cada hermano o hermana en nuestras vidas. Señor, que no estemos viviendo, guiándonos por lo que vemos, por lo que sentimos, que podamos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo. Obra poderosamente, Señor, que estés levantando esas bendiciones del trono celestial en nuestras vidas, que estemos restaurando esa oración, planificando, encontrando tu plan y tu voluntad, y levanta esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Padre, que nos des ese poder espiritual para poder ser utilizados en nuestros campos, que la luz del Evangelio a través de nosotros esté conquistando realmente nuestros campos. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. También vamos a orar juntos un tiempo por nuestra familia. Ese es nuestro mayor campo, ¿verdad? Principal campo. Y en el nombre de Jesús el Cristo, Él tiene todo preparado en nuestra familia. Dice la palabra, como hemos leído, es el pasaje de hoy, Hechos 16:31. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Por eso vamos a orar, tomando la palabra, quitando toda incredulidad, proclamando el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre, y bendiciendo a nuestras familias para que puedan conocer que Jesús es el Cristo, se puedan restaurar y Dios utilice nuestras familias para proclamar su Evangelio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por cada una de las familias que representamos. Señor, tú has preparado todo. Tú eres soberano, Señor. Conforme a tu palabra, tú dices que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Conforme a tu palabra, Señor, que estés obrando en cada vida, cada corazón, quebranta el poder de la oscuridad, que intenta quebrantar nuestras familias, nuestros familiares, que tu reino se establezca con poder. Levanta, restaura nuestras familias con el Evangelio. Padre, que utilices nuestras familias para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, obra con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Vamos a orar ahora por cada una de nuestras congregaciones, la iglesia local. Vamos a orar para que a través de las iglesias se levante la evangelización de las 237 naciones, se esté dando sanidad a todos los enfermos, se esté levantando las siguientes generaciones como la cumbre. Vamos a orar por las iglesias, por los países hispanos, para que se esté levantando este movimiento del evangelismo. Vamos a orar a una voz. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú tienes todo preparado.
Gracias porque a través de nuestra oración, Señor, tú levantas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Bendice, Señor, nuestras congregaciones, cada una de las iglesias, que se pueda levantar ese movimiento de las 237 naciones, que se pueda levantar a través de nuestras iglesias la sanidad a todos los enfermos con el Evangelio, se pueda levantar las siguientes generaciones como la cumbre. Padre, bendice especialmente cada uno de los países hispanos, quebranta toda obra de la oscuridad, que estés levantando este movimiento del evangelismo bíblico para que se puedan estar salvando, para que tu reino se esté estableciendo, para que el nombre de Jesucristo sea levantado con poder en cada uno de ellos. Padre, gracias porque tú tienes tu horario y tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a orar también por hermanos, hermanas que están en medio de enfermedades, en medio de crisis, dificultades, pero ciertamente es el mejor tiempo para aferrarse al pacto de Cristo, para empezar a orar, para ser llenos del Espíritu Santo. Por eso vamos a orar para que el Señor esté cumpliendo su voluntad en cada una de sus vidas y se puedan estar levantando como testigos. Vamos a orar a una voz. Padre, muchas gracias, Dios. Bendice cada hermano, hermana que están en medio de enfermedad, de crisis, de problemas, que en verdad sea el mejor tiempo para salir de todo lo incorrecto, para aferrarse solo al pacto eterno de Jesús el Cristo. Obra poderosamente en sus vidas, Señor, que estés cumpliendo tu voluntad perfecta en sus vidas, que estés dando esa sanidad, Dios, para que se levanten como testigos y a través de ellos muchas personas puedan creer en ti. Padre, obra poderosamente, quebranta todo el poder de la oscuridad que intenta engañarlos. Señor, gracias porque tú tienes toda la respuesta, Jesús el Cristo, tú eres el verdadero sanador. Señor, obra poderosamente en este tiempo, que tu reino se establezca con poder. Te damos toda la gloria, Señor, y te damos gracias, porque tú siempre, por tu gracia, respondes nuestras oraciones. Oramos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. 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 Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén disfrutando esa oración 24 horas, esa oración que ciertamente en el nombre de Jesucristo, para que su reino se establezca, va a levantar respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, vamos a tener el tiempo del mensaje núcleo. Les pido que estén en oración para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.